Putin. La sociedad rusa se está desmoronando mientras miles de soldados rusos desaparecen del frente. El verdadero barómetro de la guerra no es la munición, sino la voluntad de los soldados. Los soldados dispuestos a luchar traen la victoria con ellos. Sin embargo, hoy la verdadera descomposición en el ejército ruso está ocurriendo aquí. Las promesas de Putin de altos salarios, seguridad social y el sueño de una Rusia más grande ya no significan nada para los soldados rusos. El segundo ejército más grande del mundo está presenciando la mayor rendición militar de la historia moderna. Decenas de miles de soldados rusos están desapareciendo a través de deserciones y rendiciones. Echen un vistazo a estas imágenes. Soldados escondidos en estufas han declarado la bancarrota militar de Rusia al mundo entero. Si este fuera un caso aislado, podríamos descartarlo como unos pocos soldados hartos de la guerra. Sin embargo, esta situación se ha vuelto rutinaria en el ejército ruso. La sociedad rusa está experimentando un colapso psicológico. Por un lado, las madres están luchando por salvar a sus hijos, mientras que por otro, una terrible muerte emocional está ocurriendo junto con la pobreza creada por la guerra. La historia de una mujer llamada Marina de Omsk es del tipo que hace que uno se avergüence de su humanidad. Ucraniana. Контуженный. А сейчас вообще он приехал последний раз того. У него, короче, фляга течет, он выпивает, короче, у него какая-то шизофрения перед глазами. Ну, это вообще начинается просто. Marina está triste por la posibilidad de que su esposo aún esté vivo en Ucrania. ¿Por qué? Porque si su esposo muere, recibirá 7 millones de rublos en compensación del Estado. En las redes sociales se queja: ¿por qué tengo tan mala suerte? Ya debería haber tomado el dinero y estar de vacaciones en Turquía. Sin embargo, el verdadero efecto destructivo de este sistema en el ejército ruso es a nivel técnico y táctico. La disciplina de radio entre las unidades militares rusas es tan débil que los drones ucranianos están lanzando no solo municiones desde el aire, sino también folletos y códigos QR con protocolos de rendición. Hay un detalle aún más sorprendente en el desglose técnico. Cuando examinamos el perfil de los soldados rusos que se rinden, vemos que el 40% son exconvictos y el 38% son personas desempleadas en situaciones económicas desesperadas. Putin ha llenado su ejército no con profesionales, sino con rehenes de los estratos más bajos de la sociedad que no tienen nada que perder. Para estas personas, defender la patria es una ilusión temporal que termina con la primera explosión de HIMARS. Según datos de 2025, un promedio de 350 soldados se rinden cada semana. Cuando escalamos este número a términos militares, la imagen que emerge es horrenda. Cada semana, un batallón ruso es completamente aniquilado del campo de batalla. Sin embargo, para finales de 2025, este equilibrio se había completamente alterado. Vemos claramente el efecto dominó de esto en una grabación de radio del frente de Zaporilla. Cuando la infantería en la línea del frente solicita apoyo, la respuesta del general es impactante. Los cocineros están luchando ahora. Esta frase es la admisión más dolorosa de que un ejército se ha colapsado logísticamente. Cuando envías cocineros al frente, esencialmente estás tratando de mantener al ejército a flote solo por la fuerza bruta. Pero si los cocineros luchan, la comida no se cocinará. Si los conductores mueren, el combustible no llegará. Si los mecánicos mueren, los tanques no se moverán. El ejército ruso, habiendo perdido su infantería profesional, está tratando de recortar la logística y añadirla a las líneas del frente. Esto es similar a un organismo que consume sus propios órganos para sobrevivir. El efecto dominó también se está profundizando en el estrato social. Las familias de los 70.000 soldados que desertaron se han convertido en el principal motor de inquietud dentro de Rusia. En otra grabación, las hijas están discutiendo qué comprarán con los 7 millones de rublos que recibirán por la muerte de su padre, si renovarán el coche o la casa. La vida humana se ha convertido en un boleto de lotería. Por otro lado, está la pura impotencia de las mujeres que no se preocupan por el dinero, sino que solo esperan noticias de sus seres queridos. Ucraniano. Una mujer rusa dijo que su esposo ha estado desaparecido desde octubre. Preocupada de que su esposo pueda haber sido herido o dejado para morir en una zanja, suplica: solo díganme dónde está. Además, la inteligencia proporcionada por los soldados que se rindieron ha aumentado la precisión de los ataques de Ucrania en un 30%.
Los canales de Telegram están desbordados con la ira de madres que no pueden obtener noticias del frente o que han sabido que sus hijos han sido enviados a la fuerza a la batalla. La propaganda de defensa de la patria del Kremlin está siendo perforada por más y más anuncios de muerte cada día. La imagen de un soldado escondido en una estufa provoca la pregunta: ¿está mi hijo allí también?, en la mente de una madre en Moscú. Esta es la ruptura completa de ese contrato social tácito entre Putin y el pueblo. Esta ola de deserción y rendición en el ejército ruso no surgió de la noche a la mañana. Fue el resultado de un colapso logístico y moral sistemático. Para entender el proceso, necesitamos observar los hitos del colapso. Esta línea de tiempo, que se extiende desde el otoño de 2024 hasta finales de 2025, demuestra cómo el mito del ejército invencible se convirtió en un ejército de desertores. El 14 de septiembre de 2025, la voladura de una línea ferroviaria en la región de Leningrado y el incendio de 15 vagones cargados de combustible sembraron la primera gran semilla de duda en las mentes de los soldados rusos en el frente. No recibiremos combustible ni comida. La interrupción de la logística significó la evaporación de la disciplina militar. El 23 de septiembre de 2025, el debilitamiento del espacio aéreo de Moscú por parte de Ucrania con más de 40 UAVs envió el siguiente mensaje a los soldados rusos en el frente: incluso el castillo detrás de ti está indefenso. Esta fecha marca el periodo en que las solicitudes de deserción aumentaron en un 15%. El caso más llamativo de estos ocurrió en la 30ª Brigada de Infantería Motorizada. Según la información reflejada en los informes de inteligencia británicos, 2.000 soldados desertaron de esta brigada solo en septiembre de 2025. Esto es más de la mitad de la fuerza de la brigada. El número de casos presentados ante los tribunales militares rusos superó los 20.000 para el año 2025. Sin embargo, esta cifra solo incluye a los que fueron capturados. Se estima que el número real supera los 70.000. Esta es una insurrección sin precedentes en la historia de la guerra moderna. Aún más alarmante es que Rusia ha establecido unidades de barrera, remanentes de la Segunda Guerra Mundial, para detener estas deserciones. Incluso estas unidades, que disparan a sus propios soldados que intentan huir, no pueden detener la ola de deserciones masivas, porque para los soldados rusos, la muerte viene de ambos lados. Drones ucranianos frente a ellos y sus propias unidades chechenas Akhmat detrás de ellos. Para estos soldados no profesionales atrapados entre estos dos fuegos, la línea "quiero vivir" se ha convertido en la única salida racional. El impacto de este desmoronamiento humano en el ejército ruso no se limita a una disminución en el número de rifles en el frente. Esta es la máquina militar rusa entrando en un proceso de autogafía. Para que un ejército continúe luchando, se debe mantener el equilibrio entre dientes y cola. Es decir, por cada soldado que lucha, debería haber al menos 3 o 4 personas de apoyo detrás de él, proporcionando comida, combustible y municiones. Sin embargo, esto no está sucediendo por muerte, sino levantando las manos. Desde junio de 2023, los soldados rusos han sido capturados con más frecuencia que los soldados ucranianos retenidos por Rusia. El 83% de los que se rinden son soldados enlistados. Los suboficiales representan el 13% y los oficiales solo el 3%. ¿Qué nos dicen estos datos? Los comandantes están escondidos muy atrás en áreas seguras o abandonan a sus soldados a la muerte y huyen ellos mismos. Dejados solos en el campo de batalla sin comandantes, los soldados enlistados encuentran su único recurso en levantar la bandera blanca. El punto más oscuro de nuestra investigación es la categoría de aquellos traídos por la fuerza. Un ejemplo impactante de esta situación, United 24, compartió la historia del iraní Arash Darbandi. Arash era en realidad un ingeniero petrolero capacitado, pero pasó su vida detrás de la cámara como fotógrafo. Había venido a San Petersburgo con una visa de turista. Su única preocupación era tomar fotos de personas con ropa colorida en las calles de esa ciudad histórica. Las personas a las que les gustaban las fotos me daban 1.000 rublos y así me ganaba la vida, dice. Sabía sobre la guerra, pero dijo: está muy lejos de mi vida. Estaba equivocado. Un control de identificación de rutina de repente se convirtió en presión, detención y reclutamiento forzado. Arash se encontró en el ejército ruso sin entender lo que estaba pasando. El inexperto Arash fue herido en un ataque de dron y abandonado en el frente por sus propios comandantes. Arash fue encontrado 3 días después por soldados ucranianos y se rindió. El 24% de los que fueron hechos prisioneros dicen que fueron recogidos de las calles o llevados por la fuerza de sus lugares de trabajo y enviados al frente. Para estas personas, la jerarquía militar se ha convertido no en una autoridad, sino en un enemigo.
La inteligencia ucraniana explota esta vulnerabilidad psicológica tan eficazmente que se ha documentado que algunas de las llamadas a la línea directa "Quiero vivir" se realizaron desde centros de entrenamiento militar mientras aún estaban en territorio ruso. En otras palabras, un soldado ruso comienza a planear cómo rendirse antes incluso de ver las líneas del frente. Sin embargo, la imagen no termina ahí. Los funcionarios ucranianos han anunciado que hay cientos de personas gravemente enfermas y con enfermedades crónicas entre los soldados capturados. El despliegue de estas personas que sufren de problemas de salud graves como VIH, SIDA, tuberculosis, diabetes y varias enfermedades mentales en las líneas del frente revela la magnitud de la crisis de personal del ejército ruso. Incluso individuos que normalmente no serían considerados aptos para el servicio militar fueron obligados a soportar la carga de la guerra. Estos soldados generalmente tienen las enfermedades mencionadas en Quiero vivir e incluso se ven obligados a usar brazaletes que los identifican. ¿Y qué pasa con los soldados ucranianos que fueron hechos prisioneros? Desafortunadamente, no tienen tanta suerte como los prisioneros rusos. Aquí hay un ejemplo. El paracaidista ucraniano Andriy fue gravemente herido en el frente y pasó más de un año en cautiverio ruso. Andriy soportó varias intervenciones físicas. La más brutal de ellas fue que le grabaran "Gloria a Rusia" en el cuerpo. Miles de héroes como Andriy son desafortunadamente sometidos a tales prácticas mientras defienden su patria. Este es el lado oscuro de Rusia. Aquí hay otro ejemplo. 2 soldados rusos en la línea del frente de Novodanilivka arrojaron su equipo, levantaron las manos en señal de rendición y caminaron hacia las trincheras ucranianas. Para ellos, la guerra no era una marcha de victoria, sino una carrera por la supervivencia. Además, esta lucha por la supervivencia no se limita a los soldados de origen ruso. Los mercenarios que financian la guerra de Putin tampoco quieren seguir luchando. El hombre en el metraje es Richard Akantoren. No es ruso, es ciudadano de Uganda. Richard explica que le prometieron un trabajo bien remunerado en supermercados rusos en su país y fue engañado para abordar el avión con esta mentira. Sin embargo, al llegar a Balashika, lo que encontró no fue un mostrador de supermercado, sino una mesa de registro militar. Las únicas 2 opciones que se le presentaron fueron firmar un contrato con el ejército o recibir una bala en la cabeza. Nos apuntó con un arma y dijo: "Firmen estos papeles". Dijo: "Tienen que firmar". Richard tuvo suerte. Logró escapar una noche, dejando su equipo atrás, y se rindió a los soldados ucranianos. Un prisionero de guerra indio confesó que fue obligado a ir al frente después de solo unos pocos días de trabajo. 2 días trabajé y el tercer día me dieron las coordenadas. Y se rindió para sobrevivir. Este es el actual ejército ruso. Los datos de inteligencia de fuente abierta y los informes del campo demuestran que Rusia ha perdido su núcleo de soldados profesionales y que sus tácticas de oleada de carne ya no son sostenibles. Imágenes compartidas por la 99ª Brigada de Asalto de Ucrania revelan cómo el profesionalismo dentro del ejército ha sido reemplazado por la desesperación en el frente de Novodanilivka. 3 soldados rusos abandonando sus trincheras y escondiéndose dentro de una estufa en una casa del pueblo son la imagen más concreta del colapso de la doctrina militar del Kremlin. El proyecto Quiero vivir de Ucrania juega un papel crucial en el trasfondo técnico de este colapso. Este proyecto es el llamado a la rendición más extenso y digitalizado de la historia. Para un soldado ruso en medio del infierno, la única forma de aferrarse a la vida es hacer clic en un bot de Telegram en el teléfono de su bolsillo o llamar a una línea directa secreta. Gestionado por la principal dirección de inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, este proyecto ha llevado a un aumento masivo en el número de soldados que se rinden solo en el año 2025. Entonces, ¿cómo funciona este sistema? El proyecto ofrece a los soldados rusos una oportunidad de sobrevivir, no el trato de criminales de guerra. Según las reglas de la Convención de Ginebra, garantiza refugio, comida y, lo más importante, inclusión en el grupo de intercambio. En este video ves un campo de prisioneros de guerra. United 24 realizó entrevistas con los prisioneros que están aquí. Barna Kulasuria es un ciudadano de Sri Lanka que vino a Rusia. El momento que cambió su destino ocurrió mientras trabajaba en la retaguardia. No hay peligro, y firmó el contrato. El resultado no fue el sueño de ciudadanía o prosperidad que había esperado, sino la fría realidad del cautiverio de guerra. Barna Kulasuria se rindió al proyecto Quiero vivir. Cada soldado ruso capturado filtra los puntos de suministro de su unidad, las ubicaciones de los depósitos de municiones y, más importante, las grietas en la estructura de mando a la inteligencia ucraniana. En otras palabras, la rendición no es solo la pérdida de un rifle, sino la exposición del mapa estratégico completo de Rusia ante Ucrania.
El ejército de Putin ahora está luchando no solo contra enemigos externos, sino también contra filtraciones de información dentro de sus propias filas. La gota que colmó el vaso y llevó a la desaparición del ejército profesional de Putin fue el uso descontrolado de mercenarios extranjeros y minorías étnicas dentro del ejército. Incapaz de convencer a su propia gente, el Kremlin comenzó a reclutar mercenarios de Nepal, Cuba y regiones pobres de África. Sin embargo, este movimiento paralizó completamente la disciplina en el ejército. 7% de los soldados que se rindieron son ahora legionarios extranjeros que ni siquiera hablan ruso. Esto fue un error estratégico, porque estos soldados extranjeros no saben por qué están luchando y levantan la bandera blanca al primer signo de peligro. Aún más trágicamente, Rusia ni siquiera incluye a estos soldados en sus listas de intercambio. No son más que material desechable para el Kremlin. Sin embargo, esta situación también ha tenido un efecto devastador en los soldados nacidos en Rusia dentro del ejército. La pregunta, si incluso los extranjeros están huyendo, ¿por qué estamos aquí?, se está propagando como un virus en las trincheras. La imagen de Putin, antes orgullosa de una amplia fuerza internacional, ahora se ha convertido en una legión de desesperación. Además, el destino de los prisioneros que regresan a Rusia a través de intercambios ha destruido los últimos vestigios de lealtad en el ejército. Según informes, 237 soldados rusos que regresaron mediante intercambio fueron enviados directamente de vuelta al frente a batallones de castigo, en lugar de rehabilitación. La mayoría de estos soldados perdieron la vida en pocas semanas. Cuando esta información llegó a las líneas del frente, solo quedó una verdad para los soldados rusos. Regresar a Rusia es muerte, rendirse a Ucrania es vida. Este es el movimiento de jaque mate del proyecto Quiero vivir de Ucrania. La crisis de liderazgo militar completa esta anatomía. Solo en el año 2025, 17 generales rusos fueron despedidos o arrestados por cargos de corrupción. Pero la verdadera razón es su incapacidad para controlar esta enorme ola de deserciones en el terreno. La estructura de mando del 41º Ejército fue prácticamente aniquilada. Cuando miramos todo este panorama desde una perspectiva más amplia, lo que vemos no es solo una derrota militar, sino el agotamiento biológico y sociológico de la Federación Rusa. Putin cree que está librando una guerra de desgaste y que Occidente se cansará de Ucrania primero. Sin embargo, lo que realmente se está desgastando es el futuro de Rusia. 70.000 jóvenes desertores, soldados escondidos en estufas y confesiones de «los cocineros están luchando» son la descomposición técnica de una superpotencia que se pudre desde dentro. Esto se ha convertido en una operación de limpieza étnica y de clase. Las muertes no llegan a los barrios ricos de Moscú o San Petersburgo. Los ataúdes van a Buriatia, Tuvá, Dagestán y a los pueblos más pobres de Rusia. Putin está tratando de mantener el frente sacrificando a las minorías étnicas, mientras también neutraliza posibles fuentes de disturbios en casa al militarizarlas. Sin embargo, esta estrategia está generando una enorme ira en el interior de Rusia. La priorización de los rusos étnicos o unidades de élite sobre los soldados buriatos en los intercambios de prisioneros profundiza la división étnica en las trincheras. Este es el jaque mate estratégico. Un ejército puede estar tecnológicamente atrasado, paralizado logísticamente, pero cuando colapsa moralmente, ninguna batería S-400 ni amenaza nuclear puede salvarlo. El ejército ruso hoy es una institución moralmente en bancarrota. El éxito de Ucrania no se trata solo de ganar territorio, sino de evaporar la voluntad de luchar en las mentes de los soldados rusos. El momento en que un soldado empieza a preguntar ¿por qué estoy aquí?, Putin ha perdido la guerra y 70.000 respuestas están corriendo hacia la frontera rusa o las trincheras ucranianas diciendo no debería estar aquí. Como resultado, Rusia ahora está consumiendo no solo sus tanques y aviones en las estepas ucranianas, sino también su propio futuro biológico y la identidad de su nación ejército. Esos 3 soldados escondidos en la estufa son donde la ilusión de Putin de una Rusia fuerte durante 20 años se ha hecho añicos. La guerra puede continuar, los mapas pueden cambiar, pero una vez que el honor y la lealtad de un ejército se rompen, no hay recurso para repararlos. El futuro del Kremlin ya no está determinado por los cohetes que se disparan, sino por las conciencias que se han rendido, y esas conciencias están del lado de la supervivencia, no del de Putin. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos sobre este asunto? Comparte tus pensamientos en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar al tanto de los nuevos análisis de PPR Global. Gracias por elegirnos.